Pues nuevamente a todos los participantes que nos están acompañando, al panel que en un momento voy a presentar. Es un gusto que nos estén acompañando estos minutos. Mi nombre es Javier Sevilla y yo soy el director de Novarec. Y el año pasado iniciamos un proceso pues para conocer y poder identificar cuál es el perfil del responsable de coordinar y liderar la estrategia en las organizaciones en México. Así que el día de hoy finalmente vamos a presentar algunos de los principales hallazgos que encontramos en este reporte y sobre todo vamos a tener un panel que nos va a ayudar precisamente a platicar sobre cuáles fueron los principales hallazgos que encontramos y más bien desde su punto de vista algunos puntos que les haya sorprendido, algunos puntos interesantes y probablemente también algunas recomendaciones que ellos nos puedan compartir, pues para hacer que quienes sean responsables de coordinar este esfuerzo en sus organizaciones, pues obtengan mejores resultados. Porque como seguramente la mayoría de los que en este momento estamos en esta sesión, pues hemos vivido que este es un proceso complicado, complejo, arduo y que requiere que sean capaces de moverse a lo largo de la organización para que al final de cuentas la estrategia se materialice. En nuestro panel, pues tenemos a Verónica Castillo, que nos está acompañando de Grupo Bimbo. Tenemos también a Quebec Calderón, de Uber. Y finalmente tenemos a Ramón Martínez, de Gircasa. Estos tres panelistas nos van a acompañar y nos van a precisamente a compartir su punto de vista sobre los hallazgos que aparecieron en este reporte. Así que, pues, sin más preámbulos, voy a comenzar compartiéndoles precisamente algunos de los principales hallazgos que encontramos siguiendo esta agenda. Vamos a platicarles, como mencionaba, estos principales hallazgos, después vamos a pasar al panel de discusión, que es donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo, y les vamos a platicar de una iniciativa que estamos lanzando, que también sale, pues surge como debido a algunos de los comentarios que encontramos en algunas de las entrevistas que tuvimos con algunos de ustedes o quienes participaron en este proceso, y finalmente realizaremos algunas preguntas de los participantes que nos acompañan y formalmente cerraremos esta sesión. En un momento también les vamos a compartir dónde pueden bajar el reporte. El reporte no tiene costo y simple y sencillamente esperamos que esto aporte precisamente en su organización. ¿Ok? Pues me gustaría comenzar por qué realizamos este reporte. ¿Okay? Y en primer lugar, encontramos que en México no existía un reporte similar que se enfocara en entender qué es lo que pasa alrededor de quien es responsable precisamente de este proceso en las organizaciones. Usualmente el material o los reportes que encontramos pues hacen referencia a otras zonas, Estados Unidos, Europa, Asia, y sí llegan a tocar Latinoamérica, pero de manera mucho más superficial. También creemos o entendíamos que había un interés general precisamente por conocer cuáles son las prácticas de otras organizaciones y el año pasado nuestro partner Strategy Tools realizó un reporte similar en Brasil. Así es que nos hacía mucho sentido lanzar un proceso similar en México. ¿Qué es lo que pueden encontrar en el reporte? En el reporte van a encontrar el perfil del estratega mexicano, van a encontrar también cuál es la estructura típica del área que se encarga de realizar este proceso en las organizaciones, si es que existe o cuando existe formalmente, las funciones que típicamente arropa esta área, el estilo del estratega mexicano, cómo se da el proceso, qué elementos están empleando precisamente para realizar desde la parte de la formulación o la ejecución de la estrategia, y también vamos a conocer o van a poder identificar algunos de los retos y el contexto en el cual se mueve precisamente el encargado de coordinar la estrategia. Finalmente, también algunas de las demandas, ¿no? ¿Qué es lo que ellos quisieran poder obtener pues para que su función, ¿sí? Y su rol pues pudiera aportar todavía más valor a sus organizaciones? A lo largo de las diferentes entrevistas o también a través de algunas de las encuestas que nos hicieron llegar los participantes, estos son 5 grandes aspectos que pudimos identificar y que se presentaron constantemente. El encargado de coordinar la estrategia en las organizaciones en México es un gran negociador
sobre todo es alguien práctico, pragmático, que busca la manera en que las cosas sucedan, y también le gusta que sus recomendaciones o las decisiones que tome la organización, sobre todo, estén basados en datos. Es ingenioso, busca la manera de obtener los recursos o lo que se necesita para que las cosas sucedan, y también es bastante flexible, ¿sí? Es un gran leedor de cómo se mueve la organización y cómo se debe comunicar con los diferentes áreas o los diferentes involucrados para que las cosas sucedan. Y esto también puede ser un resultado de cómo se presenta el organigrama o a quién le reporta directamente esta persona. 3 grandes aprendizajes que probablemente encontramos en el reporte es, por un lado, en general, esta es una posición, un rol que tiende a sentirse solo, ¿sí? Hay organizaciones que arropan realmente a quien lleva este rol, pero inclusive a veces en la mayor parte de las organizaciones, este rol, si no es un puesto formal y tal vez está distribuido entre varias personas, quien al final de cuentas realiza este proceso, en la mayor parte del proceso de la estrategia se llega a sentir solo. Así que es un tema interesante. También otro de los aspectos que encontramos es que usualmente cuando hablamos de estrategia hemos visto que hay como que 2 grandes perspectivas. Entender la estrategia como análisis, o probablemente tener unos lentes de estrategia como innovación, buscando entender que probablemente el futuro de la organización va a ser muy diferente al actual. Y este punto de partida, pues también influye bastante en cuál va a ser la perspectiva que tenga la organización y las ambiciones que persiga. Y lo que encontramos es que en general todavía sigue existiendo un enfoque hacia entender la estrategia como análisis en México. Algo también interesante es que es claro para todos los responsables de coordinar esta estrategia en las organizaciones, es que el mundo es un mundo en donde la incertidumbre es la constante, así que es interesante cómo es que las organizaciones o estas áreas pueden ayudar a entender cuáles son estos señales débiles o probablemente ya grandes puntos de inflexión que van a cambiar precisamente el panorama y el contexto en el que se están moviendo. Así que tienen una gran responsabilidad estas áreas y estos CSOs, que es ayudar a entender a las organizaciones cuáles son los grandes cambios que se están presentando en su industria. Ahora les vamos a presentar algunos datos, algunos números que también van a encontrar en el reporte. Y por ejemplo, este es que 33% de los participantes comentaron que el principal reto para ellos es definir o ayudar a definir cuál va a ser el futuro del negocio y entender qué es lo que está sucediendo en la industria en la que ellos compiten. Entonces, nuevamente, este tema de incertidumbre está bastante presente en la mente de estos responsables. Por otra parte, 37% comentaron que no reportan directamente al CEO o al Consejo de Administración. Y creo que aquí hace sentido lo que comentaba hace un momento, que estas personas quien llevan este rol son grandes negociadores, ¿sí? Para hacer precisamente que las cosas sucedan, al no tener tal vez este acceso directo con el CEO o con el Consejo de Administración, tienen que buscar formas alternas para precisamente hacer que la organización se movilice. Esto lo habíamos comentado, que es prácticamente la mitad de los participantes comentaron que se llegan a sentir solos, precisamente coordinando y liderando este proceso. Algo más que también platicamos, sobre todo en las entrevistas, es cuáles son los principales elementos que ellos emplean para comunicar la estrategia, ¿sí? Porque nuevamente salen los temas de que la cultura, el que la organización entienda qué es lo que están buscando, es relevante o es indispensable para que la estrategia realmente se materialice. Así que aquí lo que podemos ver es que tenemos 4 grandes elementos que son los que principalmente hemos visto que emplean las organizaciones. Hay a quienes prefieren utilizar números, la parte objetiva, indicadores, metas, gráficas para comunicar cuál es la estrategia, y en el otro extremo, por ejemplo, hay imágenes, ¿no? Son analogías, metáforas, y esta gran visión probablemente, y lo que encontramos en general es que
al CSO en México prefiere utilizar los números, ¿sí? Esta parte objetiva para comunicar la estrategia. Ahora, algo también interesante que llegamos a encontrar es que a veces este estilo, el estilo del CSO, no siempre es el mismo estilo de la forma en la que está acostumbrada a entender las cosas las organizaciones. Así es que en ese caso va a ser interesante cómo se vincula, ¿sí? O cómo se balancean precisamente estos dos estilos para que al final de cuentas la organización entienda qué es lo que está persiguiendo y por qué están tomando ciertas decisiones. Otro resultado es que la herramienta más utilizada para desarrollar la estrategia es el SWOT. La verdad es que creemos que hay herramientas que probablemente pueden dar muchos mejores resultados y estamos en una misión de proveer o de que la comunidad conozca cuáles son esas otras alternativas que estamos seguros que les pueden dar mayores resultados o les pueden ayudar a plantear mejores preguntas que el SWOT como base de partida para empezar a formular la estrategia en las organizaciones. Y uno de los últimos hallazgos que les quiero compartir es que también pues un porcentaje interesante mencionó que entre las demandas o los temas que más les gustaría obtener para que su función fuera de mayor provecho y aportara valor es que tal vez tuvieran acceso a mayores recursos y no necesariamente estamos aquí hablando de presupuesto, sino más bien de tiempo, ¿sí? De su equipo y o de gente, ¿ok? Y para concluir esta sección, pues no quiero dejar pasar y quiero agradecer también a algunos de nuestros sponsors que nos ayudaron en este proceso, sobre todo para involucrar a participantes. Por una parte, la Secretaría de Desarrollo Económico de Ciudad de México, al clúster de herramientales en Monterrey y también al CSoft en Monterrey. Gracias a ellos también pudimos llegar a que nos acompañaran precisamente algunas de las compañías que usualmente están colaborando con ellos. Pues bueno, creo que he hablado mucho y de lo que se trata esta sesión y en un momento les vamos a empezar a compartir el enlace para que puedan también bajar el reporte. Pues lo más interesante creo que de esta charla es lo que nos van a compartir precisamente, el punto de vista que nos va a ir compartiendo nuestro panel que nos está acompañando. Así que voy a dejar de compartir un momento mi pantalla para regresar con nuestro panel que nos está acompañando. Nuevamente, como les comentaba, nos está acompañando por una parte Verónica Castillo de Grupo Bimbo, nos acompaña Kevin Calderón de Uber y tenemos a Ramón Martínez de Gircasa. Así que, pues, me gustaría comenzar, pues, si les parece, con las mujeres, que la verdad es que yo creo que también es un tema que le debemos, en general creo que en México y lo hemos visto en Latinoamérica y quisiéramos que hubiera más mujeres involucradas en este proceso, ¿no? Creo que es algo que poco a poco podemos ir contribuyendo para que haya más mujeres que estén en todo este esfuerzo, ¿ok? Así que, Verónica, me gustaría comenzar contigo y que tal vez desde tu punto de vista nos comentaras ¿cuál fue alguno de los hallazgos que se te hicieron más interesantes en este reporte? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gracias, Javier, y buenas tardes para todos y para todas. Y gracias por el tema de la diversidad y la inclusión. Sí, sin duda, yo creo que las mujeres en la estrategia hacen o jugamos un rol importante, sobre todo porque tenemos una visión integral por el ejercicio de la planeación, por el tema del seguimiento. Yo creo que es equitativo en el sentido de los hombres que también juegan ese rol. Yo lo que te diría, para mí uno de los hallazgos importantes en el reporte, súper interesante y muy bueno el ejercicio, no había tenido oportunidad de tener acceso a un reporte de esa categoría, o al menos no en la parte México, es la conexión que tiene que existir entre la estrategia, la cultura
y las capacidades que queremos desarrollar en la compañía, ¿no? Y en alguna parte del reporte se leía que la estrategia es a puerta cerrada, se define con la dirección general y se define solo a nivel del C-level y es como muy un ejercicio o un proceso cerrado. Y la verdad es que con todos los cambios a los que nos estamos enfrentando hoy en nuestro día a día, en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno personal, se hace muy relevante y muy importante tener diferentes perspectivas, tanto de la experiencia que existe dentro de la compañía, como de qué está pasando en el entorno, qué están haciendo otras compañías, qué están haciendo nuestros pares en la ejecución de su estrategia, a quiénes están involucrando, ¿no? Ahí por ahí veía en el chat una pregunta de, oye, ¿cuál es el modelo correcto? ¿Qué nivel de porcentaje tiene que haber entre el acompañamiento de algún socio o partner estratégico y la definición que se hace interna? Yo creo que hay que tomar lo mejor de todos los mundos, la experiencia que tenemos interno, el conocimiento de los diferentes niveles dentro de la compañía, pero no dejar un pie afuera de lo que está sucediendo, porque eso es lo que nos va a permitir seguir siendo vigentes y de alguna manera seguir siendo generadores de valor tanto a nuestros clientes y consumidores como a nuestros stakeholders y a nuestros shareholders que participan en la compañía. Así que, bueno, creo que ese es uno de los principales puntos que me resonaron al leer el reporte y nuevamente gracias por la invitación y bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias, Vero. Y sí, es bien interesante este tema, ¿no? De cómo podemos conectar la estrategia con los demás temas, ¿no? Y cómo podemos generar capacidades en la organización, ¿no? Y voy a regresar más tarde con el punto que mencionabas, cómo balanceamos este tema de, o lo hacemos a puerta cerrada, a quiénes involucramos, en qué porcentaje y qué tanto le debemos de dejar las decisiones a externos o al equipo, ¿vale? Pero bueno, paso con Quebec. Quebec, ¿algún punto que en particular se te haya hecho interesante del reporte? Sí, primero que nada, Javier, muchísimas gracias por la invitación y para comentarles un poquito de la diversidad de mujeres en parte en Uber, en parte de Strategy and Planning. La verdad es que hay muchísimas mujeres, yo creo que el 70% de mis peers en Strategy and Planning son mujeres, entonces están bien representadas. Ya yo me siento el rezagado un poquito. No, no es cierto. Entonces, creo que uno de los hallazgos más interesantes que yo fui en este reporte fue cómo la parte de la ejecución se vuelve cada vez más relevante para cerrar realmente el loop de la creación de valor del equipo de estrategia. Creo que las organizaciones necesitan equipos de estrategia que sepan manejar la ambigüedad, que sean hands-on, que sepan crear, validar hipótesis de una manera accionable y que de esa manera se pueda navegar el futuro posible. Tenemos en Uber tenemos diferentes equipos de estrategia que uno se enfocan más en el cómo estamos ahorita, cómo lo interpretamos, pero también hay equipos de estrategia que se dedican a ver cómo es que se ve el futuro. Que hay que probar cosas nuevas, cuáles son los indicadores que nos están diciendo de las nuevas necesidades de nuestros usuarios, de nuestros diferentes usuarios. Nosotros tenemos muchísimos, el restaurante, el courier, el eater, el driver, tú dirás, ¿no? Entonces, creo que es importante que los equipos de estrategia tengan esa capacidad de crear y validar hipótesis de una manera accionable, porque estos temas, si bien Uber está en una industria que es muy volátil, es muy nueva, entonces nunca va a existir el dataset perfecto, nunca va a existir la información perfecta para que nosotros podamos decir, esta es la manera en la que tenemos que approach the problem, ¿no? Entonces, creo que necesitamos esa parte de ambigüedad y ser hands-on. Creo que por otro lado, también me pareció súper interesante el enfoque que las cabezas de los equipos de estrategia quieren para el desarrollo de las capacidades de su equipo. Por ahí vi un 52% de los entrevistados quiere mejorar los analytical skills y comunicación de sus equipos.
En mi experiencia, creo que el analytical skill, ahí está, el analytical muscle, ahí está, la rigurosidad en los números, en los modelos, en toda esa parte analítica está. Lo que sí veo área de oportunidad es la parte de comunicación, específicamente y principalmente en la parte de storytelling, que los equipos de estrategia sean capaces de poder interpretar esos números, que esos números puedan contar una historia y no nada más se queden a nivel historia, sino que también inciten a la acción, que también sean catalizadores de acción y que puedan comunicar de una manera action oriented, ¿no? Entonces, creo que esos dos puntos son los principales que yo identifico. La verdad es que también concuerdo con Verónica en esa necesidad creciente que se tiene y cada vez más obvia de abrir el proceso de estrategia y planeación en las organizaciones, tanto vertical como horizontal. Entonces, necesitamos ese input de las diferentes áreas, porque muchas veces la respuesta ahí está. Así es, pues muchísimas gracias, Quebec. Y voy a regresar más tarde con un punto que mencionabas, que es cómo podemos navegar nuestro contexto cuando hay ambigüedad y tal vez no tenemos la información completa o el 100% de la información que quisiéramos para tomar decisiones, ¿ok? Porque ese es uno de los puntos también que repetitivamente encontramos en el reporte. La mayor parte de los responsables de estrategia quieren basar o respaldar las decisiones con datos, ¿no? Que está muy bien cuando tienes datos para tu negocio presente y tradicional, ¿no? Porque tienes la historia. Pero cuando estás hablando de explorar tal vez nuevas oportunidades o cuando estás pensando en cómo vas a reaccionar ante pequeñas señales que parecen ruido, pues los datos no existen, ¿no? O están muy dispersos. Pero regreso más tarde con eso. Ramón, ahora contigo, ¿algún punto que te haya parecido interesante del reporte? Sí, primero que nada, muchas gracias, Javier, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Y fíjate que voy a tratar de, más allá de un punto, son varios, pero los voy a tratar de estructurar en 4 grandes elementos. Algunos ya los comentó Vero, otros también Quebec, pero veo 4 constantes y 4 elementos importantes en lo que vemos en este reporte. El primero, yo vinculado al tema de la estrategia, ¿no? La estrategia ya no es el modelo tradicional, ¿no? Bien lo comentaba Vero, ¿no? De sentarte a puerta cerrada, te aventabas un war room y en el war room definías cuáles son los siguientes pasos y los puntos a, definías OKRs y KPIs y sobre eso salían y se bajaba como en cascada el proceso. Ahora estamos en un proceso de economías, estructuras y procesos colaborativos, ¿no? Entonces, este es un proceso de cambio importante que ahí lo estamos viendo, ¿no? La estrategia empieza a tomar esta visión a nivel colaborativo, donde incluyes a diferentes jugadores dentro de la organización, tanto stakeholders, como lo mencionaba Verónica, pero también empiezas a sumar, ¿no? a otros jugadores importantes que son colaboradores dentro de la organización. El segundo punto lo dijo y coincido totalmente con Vero, el tema cultural, el tema de la gente, ¿no? Cuando hablamos de transformación, ahora que estamos hablando de transformación digital, de innovación, pues hablar de transformación digital no es querer convertir a una organización en una empresa digital, porque podríamos hablar de un cambio en la organización desde el punto de vista digital, de migrar herramientas, componentes, habilitadores, etcétera, que hagan que la organización tenga boosters que permitan, ¿no? Llevarla a un proceso de transformación digital y desarrollar actividades omnicanal, etcétera. Pero si no tenemos claro que el concepto de transformación tiene que ver con un tema cultural, es decir, el mindset de las personas, la forma de pensar y esta estructura de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Tiene que romper, evidentemente, procesos tradicionales, y esto se está mencionando ahí, ¿no? Hay un número importante de personas que creen que el tema de la comunicación, lo que estaba Quebec, ¿no? Es complicado. El tema de convencer a la alta dirección de que innovar, de que transformar, de que arrancara en procesos a base de la experimentación, MVPs,
son una forma adecuada de salir al mercado, de lanzar un nuevo producto al mercado, a veces la dirección general se encuentra escéptica en una empresa tradicional, ¿no? Hoy vemos startups que nacen con este ADN y ya es muy natural llevarlo a cabo. El otro es el tema de los procesos, y lo mencionas también en el reporte, ¿no? Los procesos han cambiado. Ahora lo importante es, a ver, ¿cuál es el journey que vive un cliente, ¿no? Customer centricity, ¿no? Todos hablamos de customer centric y de centrados en el cliente, pero no es un tema de moda, es un tema de entender realmente que hay cambios en el mercado, que la forma de hacer las cosas están cambiando, que las necesidades, la forma de consumir, de adquirir productos o la búsqueda de productos está cambiando. Y esto pues tiene que hacer que cambien los procesos también, ¿no? Y que me encantó, que lo que mencionaba Quebec, el tema de las métricas, ¿no? Esta definición de OKRs y de KPIs, hoy las organizaciones nos estamos volcando, ¿no? Nosotros en Gir Casa queremos ser una organización data driven, donde ya lo que buscamos es generar un data lake, donde podamos tener esta estructura donde la información me ayude a desarrollar modelos descriptivos, predictivos e inteligencia artificial, cuyo objetivo es la toma de decisiones, me ayuden a tomar mejores decisiones en un proceso mucho más rápido y ágil, ¿no? Entonces dejas de un lado, ¿no? Estar en una estructura de data warehouse donde bajas información y lo haces en una estructura distinta. Entonces, estos 4 elementos, ¿no? Yo creo que en su conjunto es lo que las organizaciones, y al menos hablo de la experiencia que estamos viviendo, porque hoy un concepto que está constante y sonante en el entorno es el cambio, y más que el cambio, porque esa palabra ya la considero vintage, ¿no? Yo hablaría de un tema de evolución, ¿no? De que las organizaciones están evolucionando, ya no hablamos de cambio, los cambios hablan de un periodo de tiempo donde lanzabas una iniciativa y te tardaba 6 meses, un año, año y medio en lanzarla. Hoy en 2, 3 meses estás lanzando un nuevo producto al mercado, estás lanzando un MVP al mercado y estás testeando. Y de ahí decides si pivoteas, incrementas o escalas el producto. Entonces, está una dinámica constante del desarrollo de las organizaciones. Y eso es creación de valor. Entonces, estos elementos, sumado a uno que que lo quiero yo mencionar aquí, que se llama incertidumbre, y que Beck decía, oye, hay que ver hacia el futuro, pero esta palabra ahí está presente, ¿no? No sabemos, antes podíamos eventualmente proyectar, ¿no? Podíamos pronosticar, pero ante la evolución que tenemos y los cambios del entorno, la incertidumbre está presente. Entonces, esta capacidad de las organizaciones de adaptarse a la incertidumbre hacen que tengas, ¿no? Una operación más certera de hacia dónde quieres dirigir y a dónde te debes dirigir como organización. Está mencionado en el estudio y creo que son elementos que a mí me llaman muchísimo la atención porque en su conjunto, si sumamos, podríamos traducir esto en estrategia. Así es. Pues Ramón, muchísimas gracias. Y algo que mencionas también creo que es bastante interesante y es este dilema que enfrentan las organizaciones de cuáles son tal vez los lentes o las herramientas adecuadas, ¿sí? Para entender qué es lo que está pasando en su negocio actual y cuáles son las que necesitan para construir o explorar lo que puede ser su negocio del futuro, ¿no? Y a veces lo que hemos visto también es que cuando las organizaciones tratan de utilizar las mismas herramientas o procesos que les han dado grandes resultados para llegar a ser tal vez uno de los líderes en su segmento o en su industria, cuando las tratan de aplicar al pie de la letra, ¿no? Para entender o explorar oportunidades en nuevos negocios, no funcionan, ¿no? ¿Por qué? Porque traemos tal vez la mentalidad de que pues hay que planear todo, los siguientes, no sé, 36 meses, muy claramente, y si le voy a poner 5 pesos, pues quiero que me digas desde este momento el porcentaje que me va a entregar de retorno, ¿no? Entonces, cargado a la estrategia y quienes tal vez están más cargados a la innovación, ¿no? Y lo que creemos es que el mejor de los dos mundos es ayudar a vincular a estos dos equipos, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol que debería tomar cada uno? ¿Cómo se contribuye a la innovación para tal vez aterrizar la estrategia, la estrategia qué tiene que hacer, ¿no? O qué capacidades debe generar para que la innovación también florezca, ¿no? Pero bueno, es creo que un gran tema y tampoco creo que valga la pena que nos adentremos en eso porque no terminamos nunca esta charla.
Quería regresar a uno de los temas que mencionó Vero y que también lo vi en el chat, es este tema de involucrar o no, o a quiénes involucrar en el proceso. ¿Ok? Porque tal vez venimos en el pasado de que, como mencionaban, el proceso de formulación de estrategia es un proceso pues a puertas cerradas, que es casi un secreto, ¿no? Pero ahora empezamos a ver, como mencionaban, que tal vez valga la pena involucrar a más personas, ¿no? No solamente a alguien o a quien está involucrado en el C-level o en los niveles más altos, ¿no? También algo que hemos visto es que usualmente quienes empiezan a percibir los cambios o los primeros cambios en el contexto son quienes interactúan directamente con los clientes, ¿no? Y no necesariamente forman parte del C-level. Así es que, de hecho, esta mañana estábamos en una charla con uno de los nominados al premio de estrategia de Thinkers 50 de este año, con Christian Slater, que platicaba precisamente este enfoque de innovación abierta, ¿no? De Open Innovation, de abrir, perdón, Open Strategy, de abrir el proceso de estrategia a probablemente clientes, inclusive a competidores, ¿no? Para hacerlo más robusto, ¿no? Y cambiar y ser capaces de entender qué es lo que está sucediendo en el contexto que ustedes compiten. Pregunta, ¿qué tan sencillo es que las organizaciones puedan empezar a explorar esta perspectiva? ¿Es algo que recomendarían? ¿Es algo que dirían, vayan tal vez poco a poco para ver qué es lo que les puede servir? Yo creo, Javier, que es romper con nuestros paradigmas. O sea, sí hay cosas que tenemos que salvaguardar y tenemos que proteger. O sea, hay cosas que son propias del core de nuestro negocio, pero creo que también hay otras en donde tenemos que abrir nuestra visión y abrir nuestra perspectiva a otros panoramas. O sea, yo te diría, en nuestra experiencia, inclusive propia, y me gusta lo que compartió Ramón en esa primera respuesta, porque es un enfoque totalmente ágil. Y la verdad es que cuando somos una empresa tradicional que tenemos cierta trayectoria en el tiempo, pues obviamente nacimos siendo muy ágiles, nacimos tipo las startups, pero conforme fuimos creciendo, fuimos haciendo complejos nuestros procesos, fuimos haciendo compleja la interacción entre las diferentes áreas, fuimos generando silos. Pero hoy en día también el involucrar a nuestros clientes, a nuestros consumidores, inclusive a los mismos competidores, nos puede dar una ventaja. O sea, ¿qué es mejor? Que involucremos a diferentes frentes o a diferentes jugadores en el mercado para ganar y mantener nuestra nacionalidad en algunos productos o para proteger nuestro mercado o darle entrada a otros competidores o a otros jugadores en el mercado. Y creo que ese es un poco jugar a las preguntas y a los impactos que puede tener lo que nosotros buscamos en un futuro, a solo cerrarlo y decir no, porque tradicionalmente lo hemos hecho de esta manera y funciona así y es mejor que solo se quede en un grupo pequeño. O sea, poco a poco creo que nuestra cultura, o sea, como país, como mexicanos y como empresas también, hemos estado a abrir eso. Ok, creo que estamos perdiendo la comunicación con Vero. Entonces, en un momento que nuevamente se restablezca la comunicación. El proveedor me sirve solo para ciertos elementos y listo. Entonces, creo que mi perspectiva es un poco abrir, siempre hay que tener visibilidad y mucha sensibilidad del riesgo de la información que vas a compartir, pero hay cosas que ya son del dominio común, ¿no? Y por eso se han abierto más temas en cuestión de temas claves o temas relevantes en las diferentes industrias o en los diferentes mercados o en los diferentes canales en donde queremos jugar o queremos competir. Así es, muchas gracias, Vero. Una pregunta alrededor de la incertidumbre. ¿Qué es lo que le preocupa más a los equipos directivos? ¿Lo que puede hacer la competencia que ya conocen o de repente encontrarse con un nuevo jugador? A ver, ahí te voy a responder porque esta pregunta me suena familiar, ¿no? A veces te encuentras, ¿no? Y es algo, creo que la respuesta a las dos, la premisa es, si llegamos a este pensamiento,
lo que vamos a seguir es teniendo un enfoque estratégico, bien lo acaba de decir Vero, ¿no? De mantener mi participación de mercado, de defenderme de la competencia. Entonces, en automático el pensamiento que hay a nivel estratégico es cómo me defiendo de la competencia y cómo mantengo mi participación de mercado, ¿no? Porque o le temo a la entrada de un competidor o le temo a perder participación de mercado. Pero hay un tercer pensamiento que debería haber aquí, y lo acaba de decir Vero, es ¿por qué no buscar otros mercados? Y reitero y vuelvo al tema, otros mercados, otra forma de hacer las cosas y llegar al mismo mercado. Y aquí vuelvo a ser incisivo en este tema, ¿no? Es decir, tenemos que pensar en esta estructura de colaboración. Si sigo viendo a la competencia como competencia, seguimos siendo una empresa tradicional. Si yo veo a la competencia como una estructura de aprendizaje, de saber, incluso de mejores prácticas, donde lo que tengo que hacer es crear el ADN, y este tema es importante porque a veces creemos, y por ahí leí una pregunta, ¿esta metodología consideran que es correcta? Esta metodología, yo soy enemigo de las metodologías, ¿no? Esa es una concepción personal. Yo soy enemigo de las metodologías y aplicar las metodologías by the book. Porque cada empresa tiene su propio ADN, tiene su propia forma de hacer las cosas. Entonces, eso es lo que genera identidad en una organización. Eso es lo que hace marca, eso es lo que hace personalidad, eso es lo que hace identidad en una organización. Entonces, yo sí creo en los marcos de referencia y adoptar estos marcos de referencia para sobre eso potencializar mi estrategia, tener estos boosters necesarios para poder armar una estrategia. Pero mi objetivo no es confrontarme contra, o el objetivo, y es particular opinión, confrontarme contra la competencia o mantener mi participación de mercado, porque voy a estar cerrado a tratar de concebir algo que me permita controlar eso. Cuando lo que tengo que tener es una visión amplia y de conjunto para poder ver nuevas oportunidades y que la competencia, en este caso, no verlo como un tema de competencia, sino como un tema de creación de valor y ser un referente en el mercado y ser una mejor práctica y ser un punto lo reitero, de referencia de las cosas que estoy haciendo. Yo creo que en las empresas tradicionales las dos cosas preocupan, la competencia y cómo logro mantener mi producto en el mercado. Pero pierdes esta forma este sentido de pensamiento, de innovación, de explorar, de hacer nuevas cosas, de buscar partners. Ahora ya no hablo ya no creo en la relación cliente-proveedor. Ahora son partners, quieras alianzas estratégicas para potencializar tu modelo de negocio. A lo mejor eres muy bueno dando créditos, eres muy bueno en el retail, pero a lo mejor no eres muy bueno en la parte de delivery. Oye, pues genera una alianza estratégica y ahí potencializas tu negocio. Ya no lo ves como una competencia, al contrario, estás robusteciendo tu propio modelo y lo que haces es fortalecer ahora sí, fortaleces tu dinamismo de modelo y creas estrategias de crecimiento, escalabilidad, flexibilidad y control, ¿no? Que son de los temas yo creo que habrá que hacer. Estas preguntas que haces de repente, pues es como unas preocupaciones en las empresas tradicionales que hay constantemente y creo que habría que pensar de manera distinta. Claro. Y me gustaría retomar un punto que mencionabas, ¿no? Que es, para empezar, no hay una definición universalmente aceptada para empezar de qué es la estrategia, ¿no? Y mucho menos cuál es el proceso adecuado pues para formularla y después ejecutarla, ¿no? Y ahí entran pues los diferentes sabores de metodologías y herramientas, ¿no? Algo que también creo que es interesante aquí es que a final de cuentas una de las funciones más relevantes del CSO es el que sea un maestro de plantear preguntas, ¿no? Y muchas veces las preguntas incómodas, ¿no? Independientemente si está respaldado por cierta metodología o cierta herramienta, digo, a final de cuentas, esas herramientas lo que te pueden ayudar o te deberían de ayudar es a guiar estas preguntas, ¿no? Para que el consejo, el C-level, pues los tenga en la mente, ¿no? Y busque explorar o encontrar una respuesta adecuada. Muy bien, me gustaría pasar a otro punto y me gustaría pasar contigo, Quebec. Hemos visto que probablemente el rol del responsable de estrategia en las organizaciones en México ha tenido a lo largo de los últimos tal vez 15 años altibajos, ¿no? Ha habido etapas en las que pues las organizaciones de repente todas quieren crear un área
y un rol que lidere una dirección probablemente, una vicepresidencia que lidere este esfuerzo, y tanto le está reportando al CEO directamente, pero de repente también hemos visto etapas en las que pues pareciera que de repente se empieza a relegar un poco y de repente otra vez como que empieza a retomar relevancia, ¿no? La pregunta es, ¿qué podríamos hacer para que en México el rol de responsable de coordinar la estrategia en las organizaciones tenga mayor relevancia y contribuya a generar mayor valor a las organizaciones? ¿Hay algo en particular que pudiéramos hacer? Sí, yo creo que uno de los factores que se puede observar de manera más detallada es el balance en lo que comentamos del analytical skill de esta persona o de este equipo versus los soft skills, ¿no? Porque si bien el analytical skill nos ayuda a decir, oye, esto es lo que tenemos que hacer, para aquí vamos, este es el producto que vamos a lanzar en tal mercado, este va a ser nuestro plan, pero también necesitamos esos soft skills que nos ayudan a negociar con los GMs de los países, con los equipos cross-funcionales, que nos ayudan a motivar al equipo también, a los equipos para hacer A o B acción, ¿no? Y catalizar esa acción, ¿no? Entonces, esa acción a nivel organización, pero también a nivel liderazgo. Esta persona es una persona que tiene que motivar la organización, pero también va a motivar a sus peers, va a motivar al C-suite, oye, necesitamos hacer esto, para aquí vamos, qué necesitamos de tu área, cuáles son los blockers que tú ves, los concerns que tú tienes en cada una de tus áreas, y de esa manera poder negociar. Pero si te fijas, yo te platico un set de ejemplos que se pueden resolver con soft skills. Entonces yo creo que es crucial identificar ese balance que cada organización necesita. Yo creo que no hay una respuesta. Solamente puedo responder que se necesita un balance en esta parte analítica y en parte de soft skills, y depende mucho de cada organización, si es una organización chica, es una organización que es un startup o es una organización más grande. Yo creo que esos son los factores que se utilizarían para definir cuáles son los skills que tú necesitas a nivel estratégico. Perfecto, muchísimas gracias, Quebec. Vero, ¿qué podemos hacer o cómo podríamos contribuir para que este rol tenga mayor relevancia y sobre todo genere mayor valor a las organizaciones? ¿Algún punto que creas que podríamos comenzar a hacer o que podrían comenzar a hacer quienes nos acompañen? Coincido con lo que dice Quebec, y yo creo que en complemento te diría que también hay que darle los elementos necesarios no solamente a la persona, sino al equipo, ¿no? Porque por ahí en el reporte algo que me sorprendió, algo que me hizo reflexionar un poco es lo pequeño que a veces puede ser esa oficina o el equipo, ¿no? O sea, obviamente sí depende del tamaño de la estructura de la compañía, pero yo les diría, en nuestro caso es hay una dirección, no reporta directamente con el CEO, y hay una persona 100% dedicada más una más, para una compañía de más de 130,000 colaboradores. Entonces, cuando hablamos de eso versus los resultados, versus el reto que tiene de no solamente facilitar el ejercicio, ejecutarlo y traducirlo para que eso se vuelva en objetivos, en metas y en resultados, en los diferentes elementos que componen acá al negocio. Pero en nuestro caso somos organizaciones, pero pues habrá en algunos otros casos categorías o canales o lo que corresponda, pues eso también debe de ser importante, ¿no? No solamente es la capacidad o los skills que tiene que tener la persona, sino las personas que la tienen que acompañar y las herramientas que tiene que tener disponibles para poder hacer ese trabajo, esa parte analítica de decir, oye, ¿cómo hago que el equipo, que el negocio actual siga creciendo y siga desarrollándose, pero también cómo tengo la capacidad y la habilidad y los elementos necesarios para poder ver más allá y para poder centrarme en ese futuro y pensar cuál puede ser la siguiente evolución de nuestro negocio? En nuestro caso, pues hacemos pan, pero ¿qué pasaría si pudiera
hacer a través de una máquina de impresión 3D que algún usuario llegara y poder poner el pan con las características que esa persona lo necesita en función de su condición física, de su condición de salud, etcétera, ¿no? Entonces es como también balanceo esas necesidades de la persona y del equipo para poder, uno, pues el seguir operando mi negocio y el poder seguir ajustando la estrategia conforme los cambios que se dan de manera, digamos que en el corto plazo, pero también cómo construyo la capacidad y la habilidad de la persona y del equipo para empezar a ver en ese futuro y empezar a diversificar los mercados y empezar a diversificar el crecimiento sustentable de nuestro negocio. Creo que esa parte es complementaria y también es relevante. Y me gustaría complementar un poquito con lo que acabas de decir, pero creo que también este equipo necesita empoderamiento. Necesita empoderamiento de los líderes. Creo que algo que me sorprendió mucho dentro del reporte es que los entrevistados no consideraron priorizar como uno de sus mayores retos. Era solamente el 2% y personalmente en mi carrera creo que ha sido de los retos más grandes, seleccionar qué no vamos a hacer dentro de la estrategia. Es decir, oye, tenemos todas estas oportunidades, tenemos todos estos problemas, oportunidades, este bonche de cosas que podemos hacer, pero yo creo que el reto está en decir qué no vamos a hacer. Y deliberadamente nosotros dedicamos esfuerzo, dedicamos recursos, nos consume mucho tiempo poder definir qué no vamos a hacer. Entonces, nos volvemos locos nosotros porque Uber, una empresa de tecnología que se puede medir todo. Entonces, imagínense que pues, todo, o sea, la accesibilidad de esa información es muy fácil y te puedes volver loco muy fácil. Entonces, por eso nosotros, como les decía, deliberadamente definimos qué no hacer, pero para esa deliberación, esa priorización, necesitamos el empoderamiento de los líderes de la organización. Muy bien. Y Ramón, para cerrar esta primera sección, y vamos a regresar con unas últimas palabras de cierre con cada uno de ustedes, ¿qué podrías tal vez recomendar para que nuevamente este rol de los responsables de la estrategia en las organizaciones tuviera mayor relevancia, ¿no? O mayor juego, como al parecer estamos escuchando? Mira, a ver, lo primero es, creo yo, y este es particular punto de vista y que he tratado de impulsarlo y que hemos tratado de buscar impulsarlo, es que esta figura de estrategia no se tiene que ver en una estructura orgánica, reitero, y perdón por ocupar tanto la palabra tradicional, porque se mantiene la sombrilla, ¿no? De distintas, llámale el área que quieras, ¿no? Si está dentro, si reporta al CEO, si reporta al consejo. Esta figura tiene que verse más que una estructura tradicional en una estructura transversal en la organización, cross organización. Tiene que ser una figura que funja como asesor, es decir, tenga la misma capacidad de llegar al director general, al consejo, a un directivo o a un PO o a un technical lead, ¿no? Independientemente, para poder hacer el proceso de ejecución. Entonces, viene desde la cabeza, donde tú funges como asesor en el desarrollo de la estrategia. Coincido totalmente con Quebec, ¿no? Y asentaba por eso. Oye, se tiene que dar el empoderamiento necesario para que pueda. Si no, lo único que estás haciendo es una persona que va a tratar de proponer, y una frase que ocupo mucho, ¿no? Ideas sin acciones son alucinaciones. Se van a generar muchísimas ideas, pero ahí se van a quedar, ¿no? Muy buenas ideas que no vamos a saber si van a ser si son buenas o no son buenas, porque estás a la expectativa de una aprobación, ¿no? En un esquema tradicional, pero si funges como asesor, hablas a todos los niveles de la organización, estás en una posición que corre transversal, que reitero, y vuelvo al punto inicial que decía Verónica, la cultura es fundamental. Si no hay esta cultura, pues difícilmente lo vas a poder hacer, porque esta figura corre a nivel organización, a nivel directivo, pero también a los otros niveles, y tiene que tener esta estructura que pueda tener esta influencia, este empoderamiento y el engagement necesario, ¿no? Por parte de la persona para poder realmente hacer que las cosas trasciendan, y lo que platicabas a un principio, ¿no? Hacer que las cosas sucedan. Si lo ves en los pain points que menciona el reporte, que son los temas que creo son más relevantes, el primero es cultura, el segundo es comunicación, el tercero es engagement. Entonces, ahí está yo creo que el gran reto a superar.
Claro. Y a mí uno de los puntos que me sorprendió cuando tratas de vincular estos principales puntos de dolor con la forma en la que, o los elementos que las organizaciones utilizan para comunicar la estrategia, es que no utilizan tanto este elemento de storytelling, ¿no? A final de cuentas, la mejor manera de que la gente entienda las cosas y de que se enganche es cuando hay una historia muy clara detrás del mensaje, ¿no? Entonces, creo que es un punto interesante para reflexionarlo, ¿no? Y ahora quiero pasar a un siguiente punto que surge también como resultado de las charlas que tuvimos, ¿no? Y es que encontramos que en general el estratega en México no cuenta tal vez con un grupo externo fuera de la organización con el cual pueda tal vez conversar, no la estrategia específica, ¿no? De cada una de las organizaciones, sino estos puntos de dolor, estos retos, estas problemáticas, ¿no? Estos dolores de cabeza que a veces conlleva el rol y la función. Y creemos que puede ser un tema interesante, ¿no? ¿Cómo es que podemos construir una red, ¿no? Un ecosistema que involucre a los diferentes estrategas de las organizaciones para compartir experiencias, pero también para, de alguna manera, ir conociendo pues más voces, más formas de entender la estrategia o de abordarlo, etcétera, ¿no? Entonces de ahí surge esta idea de formar este grupo que, bueno, se le llamó Strategy Club, que lo que busca precisamente es expandir la red de expertos y líderes de estrategia para que tengas un grupo con quien poder charlar precisamente de estos temas que probablemente no van a tener que ver con las metodologías, ¿no? Sino más bien con estos puntos de dolor, ¿no? O sea, cómo tal vez enfrentamos estas mismas problemáticas en otras organizaciones, ¿no? O cuáles son las prácticas que estamos utilizando para también tener un punto de referencia y otra perspectiva diferente, ¿no? Hacer este benchmarking que pues algunos nos compartían. Es muy claro y puedo hacer benchmarking, por ejemplo, en nuestras prácticas de innovación, ¿no? O de cómo abordamos nuestro enfoque de tecnología digital o transformación digital, ¿no? Pero en estrategia tal vez no hemos encontrado cómo rebotar esto con otras organizaciones, ¿no? Y también, pues, un medio para actualizar, pues, tal vez este toolkit o estas guías para establecer o plantear las preguntas adecuadas que nos deberíamos de estar planteando en nuestra organización. Y la idea es que precisamente a través de este grupo, pues, tuviéramos sesiones trimestrales y la estructura sería muy sencilla, ¿no? Es una sesión probablemente alrededor de unas 2 a 3 horas, donde presentáramos tal vez sí algunos casos, porque creemos que siempre es interesante darle de comer al cerebro, ¿no? Y que platiquemos tal vez con otro grupo, otros pares, cómo interpretamos lo que está sucediendo tal vez en una industria parecida a la que nosotros estamos o en otro país, ¿sí? O entender simplemente cómo es que están afrontando otros competidores, participantes, retos similares, ¿sí? Y también poder tener acceso a algunos oradores internacionales en temas de estrategia, de liderazgo, que nos pueden precisamente proporcionar una perspectiva diferente a lo que tradicionalmente hemos estado utilizando. Y que sea un foro para intercambiar prácticas que han sido exitosas en sus organizaciones. La idea es que probablemente participaran 2 personas por cada una de las empresas que nos acompañaran y estamos pensando que podríamos iniciar esto en marzo de este año, entonces en alrededor de 3 meses. Si a alguien le interesa un poco más esto, en un momento también vamos a compartir este enlace donde pueden encontrar un poco más de información acerca de esta iniciativa. Y la idea es encontrar un canal precisamente, pues tal vez para continuar este tipo de charlas que estamos teniendo en este momento, ver de qué manera también podemos contribuir a generar conocimiento, ¿no? Creo que hay grandes voces, grandes personalidades que nos ha tocado descubrir a través de este proceso y a través de este reporte y creemos que podemos ser tal vez un canal para que estas voces sean escuchadas, ¿no? Y también poder generar este conocimiento que puede ser muy interesante en México. Así que prácticamente para cerrar, me gustaría nuevamente regresar con el panel para que nos compartieran tal vez un último mensaje de cierre con el que quisieran concluir su participación. Y Vero, nuevamente me gustaría comenzar contigo.
Vas a ver, Javier, también le puedes dar también la voz a cualquiera de nuestros otros panelistas. Pero bueno, yo te diría un último mensaje es, a ver, el mundo cambió y la verdad es que si nosotros no nos sentimos cómodos con el cambio, va a ser difícil que podamos seguir avanzando y poder seguir siendo vigentes en lo individual. Y si no somos vigentes en lo individual, va a ser muy difícil aportar hacia la empresa. Entonces hay que sentirnos, yo les diría, cómodos con lo incómodo, cómodos con el cambio y pensar en ese balance entre lo que es hoy y lo que es el futuro, ¿no? Normalmente construimos la estrategia pensando en la historia, pensando en lo que ya pasó. Y hoy en día creo que el mundo que cambia tan continuo y constantemente nos demanda pensar más hacia adelante, hacia lo futuro. Y muchas veces ese futuro es totalmente incierto, es disruptivo, nos puede dar miedo porque nos enfrentamos a lo que no sabemos, a lo que no conocemos, pero creo que hay que atrevernos a dar ese salto, a proponer cosas que a veces son como ideas locas. Así es como nacen las grandes disrupciones, las grandes propuestas, la gran generación de valor y yo creo que hoy, más que nunca, el mundo, nuestras empresas y nuestro día a día nos demanda esa apertura, esa flexibilidad, esa agilidad de la que habla Ramón, ¿no? Y, o sea, hoy la agilidad se vuelve un must para el día a día en la ejecución de nuestras organizaciones. Entonces, bueno, ese sería mi mensaje final, reinventarnos todos los días y estar abiertos a este cambio continuo y constante en el que estamos hoy viviendo. Muchísimas gracias. ¿Quién quiere continuar? Sigo. Javier, nada más agradecer la invitación y la verdad es que qué padre que se esté generando conocimiento en esta área en México. Entonces, creo que es una actividad súper importante y bien interesante que podamos seguir desarrollando conocimiento acá. Creo que el mensaje que yo tengo para ustedes es la importancia de también meter el enfoque de nuestra gente, de nuestros empleados dentro de la estrategia de negocio para que esta estrategia realmente se pueda ejecutar, ¿no? Entonces, en los últimos meses, yo creo que año, se ha visto cada vez más obvio esta importancia de la gente, este great attrition que se está viendo en los reportes. La gente se está yendo a las compañías, hay mucho movimiento, entonces por eso es cada vez más importante que dentro de nuestra estrategia de negocios incluyamos esas prioridades que tenemos para nuestra gente, para retenerlas, para desarrollarlas y ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias. Ramón. Gracias, Javier. Bueno, me sumo agradecido con la invitación y este tipo de iniciativas creo que son de gran valor y sobre todo que trascienden en lo que estamos buscando dentro del desarrollo de los modelos de negocio a nivel conocimiento y a nivel también, ¿no? Intercambio de mejores prácticas. A ver, yo tengo 3 puntos muy importantes. El primero es, hay que atreverse a hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Lo dice Vero, el mundo cambió, los modelos de negocio están cambiando y el mercado te lo va a exigir. Y si no te atreves a hacer las cosas de manera distinta, está muy trillado lo que voy a decir, pero lo tengo que decir, ¿no? Vas a ser parte de la estadística como Kodak, como etcétera, ¿no? Ya Blockbuster, etcétera. Entonces, tenemos que romper con esa estructura de ser parte de la estadística y atrevernos a hacer las cosas de manera distinta, apostar por la experimentación, apostar por la agilidad, por los MVPs, por probar, por escuchar al cliente. Y realmente empezar a cambiar la forma de cómo conceptualizamos el producto es el segundo punto. La estrategia me parece que tiene que estar centrada en la experiencia del cliente, no en empujar el producto para que el producto el cliente se tenga que adaptar a los productos. Ahora escucha al cliente y en función de ese piensa futuro. Y cuando piensa futuro, algo de lo que dice el reporte, ¿no? Generalmente la visión estratégica se da a 5 años. Con los entornos en el que estamos, y hablando del tema de certidumbre, no puedes pensar en 5 años porque en 5 años el mundo cambió totalmente. Lo vimos en 2 años, bueno, en 6 meses lo vimos, 2020, ¿no? El mundo cambió en 6 meses, en 2 meses, en 3 meses. Entonces, tienes que empezar a escuchar a los clientes y cómo te vas adaptando a esta forma de hacer las cosas y tu modelo de negocio se va adaptando. Entonces, la estrategia tiene que estar centrada en la experiencia del cliente. Y el tercer punto, ¿no?
la analítica y los datos como base para la toma de decisiones. Una estructura data-driven que te permita, ¿no?, precisamente tomar decisiones en el momento adecuado con 4 objetivos principales: agilidad, flexibilidad, escalabilidad y control dentro de tu modelo de negocio, ¿no? Nuevamente, muchísimas gracias. Un placer haber compartido con Vero y con Quebec. Y siempre se aprende en este tipo de foros, iniciativas. Felicidades por la iniciativa. Perfecto. Pues estamos justo un par de minutos después de la hora y no me queda más que agradecerles a nuestro panel que nos está acompañando el día de hoy y a todos los que nos están acompañando en esta sesión y a toda la gente que hizo posible este reporte, que participó a lo largo de estos meses para poder concretar precisamente este reporte de CSO México. Muchísimas gracias. Esperamos verlos en el futuro próximo. Por ahí les tenemos también algunas noticias. Queremos buscar ser este canal para hacer el canal para que se escuche la voz de los responsables de estrategia en México. Así es que hay cosas interesantes que vamos a estar haciendo en los siguientes meses. Muchísimas gracias a todos y si les genera valor el reporte, pues les pedimos que lo compartan. ¿Sí? Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Gracias, igualmente. Muchas Que estén gracias. muy bien. Felicidades. Felicidades a los panelistas y organizadores. Muy buen documento. Y muy Gracias, buena Ángeles. Gracias. Gracias, Javier. Felicidades. Muchas gracias por apoyarnos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Igualmente. Hasta luego.